aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz. Confiad en Jehová perpetuamente, en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová perpetuamente, en Jehová, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado, tú le guardarás en completa paz, tú le guardarás en completa paz. Sean bienvenidos, mis hermanos, a este culto en esta tarde de este domingo, y le invito a usted ahí a su casa a alabar el nombre del Señor. Y eso es precisamente lo que vamos a cantar. Entonemos: bueno es alabar, oh Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras,
porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Hermanos, ya estamos o ya finalizamos el mes de julio y precisamente vamos a celebrar y a cantarle a los cumpleañeros de este mes que acaba de finalizar. Entonces usted acompáñenos ahí cantándole y también viendo el video que tenemos preparado. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera. Y después de celebrar y felicitar a nuestros hermanos por haber cumplido un año más de vida, de matrimonio, De salvación. de salvación, entonces vamos a alabar y seguir cantando a nuestro Señor y vamos a entonar este precioso canto llamado Hay Libertad.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Y por último, mis hermanos, antes de entrar de lleno en el mensaje y la palabra de Dios en esta tarde-noche, entonemos ese canto llamado Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que viniera
vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Amén. Y de esta manera quedamos con nuestro pastor. Tengan todos buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Continuamos con la serie en los enigmas del dolor y el placer. Estamos hablando en una especie de relación paradójica que está o se da entre el dolor y el placer. Y dijimos una verdad. Establecimos una verdad en la primera lección, que fue hace 15 días propiamente, y establecimos la verdad de que al dolor y al placer tan solo los separa una decisión. El dolor y el placer están separados nada más por una sola decisión. Y vimos en esa lección que es fundamental contestar a preguntas tales como aquella que dice: ¿cómo elegimos nuestros placeres? Es fundamental y vital que podamos identificar y responder adecuadamente esa pregunta. ¿Cómo nuestros placeres? Además, dijimos y afirmamos desde el principio, dejamos establecidos que no todo placer es malo y que no todo placer también es para el bienestar personal. Algunos producen dolor y otros producen bendición. Entonces es fundamental que nosotros sepamos discernir la manera en cómo elegimos nuestros placeres. Y también dejamos establecido una pregunta fundamental, vital para este tema. Y es aquella que dice: ¿cómo lidiamos con el dolor? Después de
identificar la forma o la manera en cómo elegimos nuestros placeres, se convierte en fundamental y vital o de vital importancia la manera en cómo lidiamos también con el dolor. Porque tanto lo uno como lo otro están separados nada más por una sola decisión. Y respondimos a la pregunta: ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en la vida? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en la vida? Bueno, lo respondimos con una sola respuesta, valga la redundancia. Tiene una sola respuesta a esa pregunta, esa interrogante, y es que porque también hay tanto placer y desenfreno en la tierra. Repito, a la pregunta ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en la vida? La respuesta es una: porque también hay tanto placer y desenfreno en la tierra. Además, concluimos la semana pasada con algunas verdades en aras de identificar aquellos placeres legítimos y distinguirlos de los ilegítimos. Y concluimos la semana pasada con algunas verdades, como lo son cuando buscamos el sentido de la vida en las cosas que están únicamente debajo del sol, al final del camino. Al final del camino, seguro nos encontramos con el sinsabor de que todo en esta vida es aflicción o vanidad y aflicción de espíritu, como lo dijo Salomón en Eclesiastés. Y también establecimos una verdad que es fundamental. Hay placeres legítimos y hay también placeres ilegítimos. Y a partir de aquí brindamos y desarrollamos en esta serie, iniciamos desarrollando en esta serie pautas para identificar los placeres legítimos y descartar aquellos placeres ilegítimos. Y dijimos que cualquier cosa que nos refresque sin distraernos, cualquier cosa que nos refresque o nos traiga satisfacción sin distraernos, sin disminuir y sin desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros, es un placer legítimo. Repito, establecimos el fundamento, la pauta para identificar y discernir aquellos placeres legítimos y distinguirlos de los ilegítimos. Y dijimos en aquella ocasión, la semana pasada, que cualquier cosa que nos refresque, nos satisfaga, sin distraernos, sin disminuir o sin desviarnos de lo que Dios quiere para nosotros, es un placer legítimo. Y terminamos diciendo la siguiente pauta. Establecimos también la segunda pauta, que cualquier cosa que aumente el poder y el control del Espíritu Santo en nuestra vida es un placer legítimo. Y esto vale la pena repetirlo. Cualquier cosa que aumente el poder y el control del Espíritu Santo en nuestra vida es un placer legítimo. Y concluimos la semana pasada con la tercera pauta. Cualquier cosa que exponga, arriesgue o ponga en peligro, el derecho sagrado y el bienestar de nuestro prójimo es un placer ilegítimo. Repito, cualquier cosa que exponga, arriesgue o ponga en peligro el derecho sagrado y bienestar de nuestro prójimo
es un placer ilegítimo. De ahí se deriva una pregunta, o podemos derivar una pregunta acerca de esta verdad. Repito, cualquier placer que exponga, arriesgue o exponga en peligro el sagrado derecho y bienestar de otros es un placer ilícito. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos a alguna cosa ilícita? Porque este principio, esta pauta para descartar los placeres legítimos de los ilegítimos, nos pone en una encrucijada acerca de lo que conviene o lo que no conviene. Y esto no es relativo, porque claramente en la Biblia habla de esas cosas que no convienen y habla de toda especie de mal o cualquier cosa que debe ser vista como algo ilegítimo, algo ilícito, algo que no conviene. Vamos a ver en la Biblia algunos versículos que hablan sobre eso. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 22, dice la Biblia: absteneos de toda especie de mal. Y cuando se dice toda especie de mal, claramente esa especie de mal claramente es definida por las pautas bíblicas, por las pautas de aquello que discernimos en nuestra comunión constante con Dios, de qué es o qué es lo bueno y qué no, o qué nos conviene y qué no nos conviene en relación a Dios y a nuestro prójimo. Entonces aquí se dice que en Primera de Tesalonicenses 5:22 que debemos abstenernos de toda especie de mal, y es aquí que es Dios quien define lo que es malo. No le toca al hombre definir lo que es bueno y lo que es malo, como hemos dejado establecido en la serie de los 10 mandamientos. Absteneos de toda especie de mal. ¿Y quién tiene el criterio para definir lo que es malo? Bueno, únicamente Dios. Únicamente Dios, porque Él tiene el carácter moral capaz de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Y mientras tengamos una estrecha relación con Dios, en íntima relación, en íntimo andar, en íntimo caminar con Dios, la mentalidad de Dios será absorbida por nuestro ser, y pensaremos como Dios, y pensaremos bíblicamente, y todas nuestras decisiones las tomaremos como mentalidad bíblica, y sabremos identificar y descartar aquello que no nos conviene. Como lo dice Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 23, que dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Y qué o cómo identificar aquello que no nos conviene? Bueno, vuelvo a repetir. Aquello que no nos conviene únicamente es posible discernirlo a medida que andamos con Dios, en intimidad con Dios, caminando con Dios, pensando y procurando pensar como Él. Y automáticamente, de manera natural, surgirá en nosotros una mentalidad bíblica que capaz de poder discernir aquello que no nos conviene, aquello que nos va a hacer daño,
aquello que no edifica. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora bien, hay un versículo parecido en 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 12, que dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, todas las cosas me son permitidas. Yo puedo hacer cualquier cosa que se me venga en gana, pero debe haber una cláusula, una restricción personal, voluntaria, y un compromiso de identificar aquellas que no nos convienen. Entonces podemos decir que todas las cosas nos son lícitas, mas no todas nos convienen. Y vuelvo a decir que a poder identificar, tener la sagacidad y la sabiduría, el discernimiento para detectar aquellas cosas que no nos convienen, resulta y es producto de nuestro caminar diario y constante con Dios en búsqueda de una intimidad con Dios. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquella persona, aquel creyente que quiere hacer lo correcto delante de Dios, que piensa con una mentalidad bíblica, que discierne las cosas a través de un prisma bíblico, recibe de Dios el poder, la fuerza para no abstenerse de toda especie de mal y no dejarse dominar de sus apetitos o por sus apetitos carnales, por sus deseos carnales. Y es aquí que resulta aquella persona, aquel creyente que piensa con una mentalidad bíblica, le resulta fácil abstenerse de toda especie de mal y decir: todas las cosas me son permitidas, pero yo no me dejaré, como Pablo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Estos versículos nos dan las pistas necesarias para saber decidir por la opción correcta e identificar cuándo es legítimo. Si no edifica, si me distrae o desvía de lo que para mí, si mi placer en riesgo el sagrado derecho de bienestar de mi prójimo, entonces debo tener cuidado, porque estamos con toda seguridad ante un placer engañoso, ilegítimo y altamente destructivo. Si no edifica, si me distrae de lo que Dios tiene planeado para mí, si ese placer pone en riesgo el sagrado derecho de bienestar de mi prójimo, entonces debo tener precaución, porque estamos ante un grave peligro. Estamos con toda seguridad ante un placer altamente engañoso, altamente ilegítimo o gravemente ilegítimo y altamente destructivo. Esto es así, ya que el poder destructivo de ese placer es así, ya que cuando sembramos una idea, cosechamos una acción. Sí, esa es una ley de la siembra y la cosecha.
sembramos una idea y cosechamos una acción. Y como consecuencia, es un ciclo, sembramos una acción y cultivamos una conducta, un hábito. Y sigue el ciclo. Cultivamos un hábito o conducta y tendremos resultado, carácter. Y la secuencia se completa, ese ciclo se completa cuando, como resultado de ese hábito que ha formado un carácter, entonces cosechamos un destino. Repito, cuando sembramos una idea, cosechamos una acción. Cuando sembramos una acción, cultivamos una conducta, un hábito. Cuando cultivamos un hábito o conducta, tendremos como resultado un carácter. Y la secuencia se completa cuando, como resultado del carácter, cosechamos un destino. Acción o idea, acción, carácter y destino. Idea, grábese esa fórmula. Idea, acción, carácter y destino. En este punto se hace necesario entonces que hagamos un alto y reflexionemos. Mi hermano, deténgase por un momento y reflexione y hágase una pregunta. ¿Cuántas veces mi placer y mi deseo provocaron que yo comprometiera de alguna medida a aquellos que están más cerca de mí, usándolos como una estrategia para saciar mis deseos? ¿Cuántas veces mi placer? Pregúntese a usted mismo, ¿cuántas veces mi placer, mi deseo provocaron que yo comprometiera en alguna medida a aquellos que están más cerca de mí, usándolos como una estrategia para lograr saciar mis deseos? En una palabra, eso es egoísmo, eso es egolatría. El tipo de egoísmo que hubiese mostrado David si él hubiese comido de aquello que los siervos leales a él le trajeron, a costa de mucho sacrificio, a costa de arriesgar su vida. Y en eso, tal vez muchos de nosotros, en especial, bueno, no quiero decir, pero la verdad, muchos de nosotros, matrimonios, familias, con nuestro compañero de estudios, de trabajo, etcétera. ¿Cuántas veces nuestros placeres y deseos provocaron que nosotros comprometiéramos en alguna medida a aquellos que están más cerca de nosotros, usándolos egoístamente como instrumentos, como objetos y como estrategia para lograr saciar nuestros deseos, para lograr conseguir el acceso a nuestros placeres? Ahora bien, permítame decirle una cosa. No importa lo que usted hace con su llamado en ese momento, obviamente. No importa lo que usted hace con su llamado o está haciendo con su llamado en este momento. En algún punto
este llamado será probado y así con ello probará su carácter, su enfoque. Y usted se encontrará inevitablemente en alguna ocasión en situaciones en las que serán probados su llamado y su carácter. Y usted actuará en base o con base en la idea que ha sembrado en su corazón. Y que esa idea se convirtió en una acción. Y que esa acción provocó un hábito en su vida, una costumbre, y que ese hábito va formando o formó su carácter, y con su carácter está forjando su destino. En esos precisos momentos, usted tiene que recordar este principio, hermano. Cualquier placer que viole el derecho sagrado de otros es un placer ilegítimo. Y sobre todas las cosas, aquellos placeres que roban el derecho a Dios de ser la principal influencia de nuestra vida y sobre nuestra vida. Sí, en la línea de que cualquier derecho que viole o arriesgue o que ponga en peligro el derecho sagrado de nuestro prójimo es un placer ilegítimo. Y sobre todas las cosas, aquellos placeres que roban el derecho a Dios de ser la principal influencia sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y en esa línea, siguiendo egoístamente ese placer ilegítimo, nosotros pasamos por encima de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros familia, padres, madres, abuelos, compañeros de trabajo, seres queridos, seres muy amados de nosotros. No nos importa, nos volvemos inescrupulosos y robamos así, le robamos así el derecho a Dios de ser la principal influencia sobre nuestra vida. Y es que Satanás sabe él sabe cómo poner nuestro llamado en situaciones comprometedoras, haciéndonos pasar por caminos en los cuales nuestro carácter y deseo de integridad serán expuestos a un placer tan ilegítimo como atractivo. En ocasiones usted se encontrará o nos encontraremos con esas encrucijadas, pensando egoístamente. Y Satanás sabe nuestra tendencia a ser ególatras, ¿verdad? Y nos probará, haciéndonos pasar por caminos en los cuales nuestro carácter, nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios y deseo también de integridad será expuesto a un placer tan ilegítimo como atractivo. Una especie de espejismo. Lo cierto es que el hombre busca la paz y gozo en lugares equivocados. Buscamos la felicidad en cosas materiales y no la encontramos. El hombre busca el gozo en el área sexual y termina con placeres, sí, disfrutando de placeres, de los placeres propios de la lujuria y lascivia, pero efímeros. Y también con decepciones amargas a largo plazo. Sí, el ser humano
se aboca muy frecuentemente a buscar la felicidad en cosas materiales y no la encuentra. Buscan el gozo en varias áreas. Buscan el sentido de la vida en diferentes situaciones y áreas de la vida, como dije. Por ejemplo, buscan el gozo en el área lujuriosa, en el área sensual, y terminan con placeres, sí. Terminan disfrutando, entre comillas, de placeres, sí, pero aquellos placeres son efímeros. Y también vienen acompañados de decepciones amargas a largo plazo. Tal cual lo dice Proverbios, el capítulo 14, el versículo 12 y 14, dice: hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero al final es camino de muerte. Aún tendrá por el corazón, aun cuando se acueste riéndose y con gozo y diversión, aún en la risa, ese placer no evita, no quita el vacío, el sinsabor de la vida, porque no es un placer legítimo. Y aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Buscan la plenitud y tener fama, reconocimiento, poder e influencia, etcétera, solo para darse cuenta que cuando obtienen lo que tanto han anhelado, están todavía igual o más de insatisfechos. Solo para darse cuenta que aquella risa, que aquella alegría era falsa, porque era insuficiente. Era una farsa, era una falacia, se puede llamar, porque no le dio lo que tanto anhelaba. No encontraron en ese placer lo que tanto buscaban, la satisfacción que perseguían. Y cuando lo obtienen, o creen que obtienen lo que tanto han anhelado, se encuentran con la decepción amarga de que están todavía igual o más insatisfechos, más vacíos que antes. Y estos y aquellos tienen todo lo que el mundo les puede ofrecer, excepto la paz, el gozo y la sensación de satisfacción. Repito, estos y aquellos tienen todo lo que el mundo les puede ofrecer, excepto la paz, el gozo y la sensación de satisfacción. La ausencia de satisfacción en la vida. Y muy probablemente esta sea una de las razones por las cuales abundan en esta vida personas que viven con tendencias suicidas. Sí. No quiero decir que todos los que se suicidan pues se suicidan por el mero hecho de vivir una vida desenfrenada en placeres. Pero lo que sí dije, que esta es una de las razones por las cuales abundan en esta vida personas que viven con tendencias suicidas. Porque desde el principio dijimos y respondimos a la pregunta: ¿por qué hay tanto dolor en la vida? Bueno, la respuesta apropiada a esta interrogante sería
porque también abundan los placeres y el desenfreno sexual en esta vida. Así que esa es, y muy probablemente esa es la razón por las cuales abundan en esta vida las personas que viven con tendencias suicidas. Buscan en las cosas temporales la satisfacción eterna. Y solo lo puede dar esa satisfacción, ese sentido eterno, esa satisfacción eterna, solo puede darlo una persona eterna. Por demás está a decir que es Dios. Por el dolor entonces y la desilusión, vive esa desilusión que provoca el ir en búsqueda del placer y la felicidad, dejando por fuera la palabra de Dios y a Dios mismo. Estas personas tienen todo lo que el mundo les puede ofrecer, excepto la paz y el gozo. Y es que no debemos olvidar lo que dice Proverbios, el capítulo 10, el versículo 22. Por favor, hermano, vaya a Proverbios, el capítulo 10, el versículo 22, que dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Sí, aquella que desciende de lo alto, aquella que dice en la Escritura: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es por eso que aquí se dice en Proverbios, el capítulo 10, la bendición de Jehová, aquella que viene del Señor, es la que enriquece. Y además no añade tristeza con ella. Viene acompañada de bendiciones múltiples, de abundante gozo, de abundante satisfacción. Pero aquellos placeres ilegítimos, sí, satisfacen, pero efímeramente, de manera efímera y temporal. Y además, aquellos placeres ilegítimos producen y resultan en una amargura permanente. En cambio, la bendición de Jehová, aquella que viene de lo alto sin pedirlo, sin buscarlo, es la que enriquece. Y no enriquece, no necesariamente enriquece de forma material. Enriquece en todas las áreas de la vida. Y no añade tristeza con ella. Entonces, en otras palabras, la bendición de Jehová es la que nos puede dar bienestar sin dolor, con perfecta paz y gozo, sin sufrir pérdidas espirituales. Repito, la bendición de Jehová es aquella que brinda bienestar sin dolor. Es aquella que brinda, además de bienestar, paz y gozo, sin sufrir pérdidas espirituales. No debemos olvidar, en esta misma línea, no debemos olvidar lo que se menciona en el Salmo 48. David lo mencionó, Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para David no había mayor placer que hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad él la había discernido en la meditación constante en la ley de Jehová. Y dijo: el hacer tu voluntad, aquella que él había discernido
con la constante meditación, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, él había discernido claramente lo que era la voluntad de Dios, aquellas cosas que le convenían a él, aquellas cosas que le eran lícitas, pero aquellas cosas que no edificaban. Él pudo tener la claridad, el discernimiento perfecto, venido o brindado por el Espíritu Santo para pensar de manera bíblica. Esto quiere decir que todo deleite y placer verdadero es inherente o es el resultado natural de hacer las cosas, todas las cosas a la manera de Dios. Repito, todo deleite y placer, todo deleite y placer es inherente o es el resultado natural de hacer todas las cosas a la manera de Dios. Grábese eso, mi hermano, por favor. Y ese principio le va a evitar de seguro, de fijo, ese pensamiento le va a evitar a usted muchos dolores. Todo placer, todo deleite verdadero, legítimo, es el resultado natural de hacer todas las cosas a la manera de Dios. Porque cuando somos obstinados y decidimos hacerlas a nuestra manera, nos alejamos del Señor y en última instancia terminamos arruinándolo todo en nuestra vida. Cuando dejamos la ley de Dios, nos apartamos de Dios y nos apartamos de la mentalidad bíblica y de manera terca y obstinada decidimos hacer las cosas a nuestra manera, entonces terminamos alejándonos del Señor y en última instancia terminaremos arruinándolo todo en nuestra vida. Y como resultado de eso, también además terminaremos con resentimientos con todos, en nosotros, con Dios, con los hermanos, con el pastor, la esposa del pastor, cualquier cosa o cualquier persona. Terminamos con resentimientos por el dolor de haber puesto todas nuestras expectativas de felicidad en cosas falsas, temporales y efímeras. Porque es el resultado de habernos alejado de Dios, de habernos alejado de la mentalidad o de la mente del Señor y despreciar la mentalidad bíblica y adoptar nuestra mentalidad, nuestro parecer, nuestra opinión y conducirnos de manera terca y obstinada y decidir hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Y terminamos alejándonos de Él. Y en última instancia terminamos arruinándolo todo en nuestra vida. Y al final, en última instancia entonces, terminamos con resentimientos con todos, inclusive con Dios. Por el dolor de haber puesto por voluntad propia, por el dolor de haber puesto todas nuestras expectativas
todas nuestras esperanzas de felicidad en cosas falsas, temporales y efímeras. Repito, cualquier cosa, cualquier placer que viola o ponga en peligro el derecho sagrado de otros es un placer ilegítimo. Porque cuando le quitamos lo sagrado a la sociedad, quedamos a merced del caos y la ruina. Porque dejamos de hacer las cosas a la manera de Dios y dejamos un enorme vacío en la conciencia personal, en la conciencia social, y lo sustituimos con otras alternativas en vez de aquellas sagradas que fueron impuestas y establecidas hace ya mucho tiempo en la palabra de Dios. Y cuando le quitamos lo sagrado a la vida, entonces cualquier persona puede decir y puede decidir cuándo empieza la vida y cuándo empieza el derecho sagrado del otro, o cuándo no, o cuándo violar el derecho del otro y es justificado. Cuando nos alejamos de Dios pensamos así, de manera inescrupulosa. Cuando se le quita lo sagrado al matrimonio, entonces cualquier tipo de unión, por más aberrante que sea entre dos personas, es reconocida por ley como matrimonio. Cuando le quitamos lo sagrado a las cosas, la sexualidad se practica de manera desenfrenada porque todos tienen el derecho de tener libre acceso al placer, cualquiera que sea. No importa si este ocurre fuera del marco del matrimonio, porque todo mundo, todos tienen derecho libre al placer. Y esto produce que abunden todo tipo de placeres ilícitos porque violan el derecho sagrado del otro. Para terminar, hermano, piense en esto. Si por un placer suyo está pasando por encima del derecho sagrado de sus padres, de sus hijos, de su cónyuge o de quien todavía es su cónyuge o cualquier prójimo suyo, por más que usted intente justificar su proceder, es un placer. Delante de los ojos de Dios es un placer ilegítimo, por lo tanto altamente destructivo. Meramente es un placer como un espejismo que producirá en la realidad mayor dolor que el placer propio que usted disfrutó. Repito, entonces, medite. Si por un placer suyo, si por un, entre comillas, capricho suyo, está pasando por encima del derecho sagrado de sus padres, de sus hijos y de su cónyuge o quien todavía es su cónyuge o cualquier prójimo suyo, por más que usted fabrique argumentos astutamente, por más que usted diseñe en su mente justificaciones, delante de Dios es un placer ilegítimo. Y como hemos dicho, por ser un placer ilegítimo es altamente destructivo. Piense en esto, hermano, y reflexione en esto mientras usted inclina su cabeza. Dios, Señor del cielo y de la tierra, te agradecemos por lo que hemos visto hoy.
porque nos has permitido conocer un principio más, una pauta más, para poder distinguir los placeres legítimos y además descartar con ello los ilegítimos. Ayúdanos a través y por medio de lo que hemos visto hoy en esta lección, que además ha sido una gran bendición. Ayúdanos, Señor, a aplicar en nuestra vida esos principios, esas pautas para alejarnos de aquellos placeres que son un espejismo, pero que al final destruyen, son altamente destructivos y solo producen dolor y amargura. Dolor permanente y amargura perenne en nosotros. Ayúdanos entonces, Señor, a enfocarnos en los valores eternos, aquellos valores que están por encima de las cosas que están debajo del sol. Ayúdanos a enfocarnos en las cosas que no se ven, porque esas cosas que no se ven son las cosas eternas y que además pertenecen al reino de lo celestial, de lo que nos acerca a nuestro propósito y plena satisfacción. Ayúdanos a desarrollar una comunión tan íntima y tan profunda contigo, Señor, que no nos sea difícil, que no se nos dificulte en toda nuestra manera de vivir por los placeres eternos. Optar por la alternativa de los placeres eternos. Ayúdanos entonces a poner la mira en las cosas de arriba y no buscar nuestra satisfacción y nuestra realización en las cosas que aparentan, en las cosas del mundo que al principio aparentan ser buenas y rectas, satisfactorias, pero al final solo producen dolor, ruina y amargura. Ayúdanos, Señor, entonces a discernir con mentalidad bíblica lo que es para nuestro deleite, para nuestra satisfacción, y buscar el sentido de la vida en las cosas que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Tu
nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, a pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar.
manera distinta de hablar y pensar. Que tu palabra sea vida.